Buen viernes para todos, bienvenidos a Todas las Voces. Comenzamos el debate que está centrado en la importancia y la relevancia que tuvieron las mujeres en la última semana de campaña electoral. Blanca Rodríguez dio su primer discurso, fue la primera ida a masollar de Valeria Ripoll. Laura Raffo abandonó el herrerismo, esto después de un acuerdo incumplido, y se sumó a Alianza País en las últimas horas. Mujeres también se sumaron a listas, mujeres que vienen de fuera de la política partidaria. Hablo de Elvia Pereira, que viene del sindicalismo, de Ileana da Silva, que venía de los medios de comunicación. Así que vamos a poner este tema sobre la mesa, la comidilla política de esta última semana y también el rol de la mujer en la política. Bienvenidos. Por distintas razones, en los últimos días, figuras femeninas de los partidos políticos han sido protagonistas de la campaña electoral, cuando la cuenta regresiva para la elección del 27 de octubre se acelera. En el lanzamiento de la lista 609, la ex periodista Blanca Rodríguez brindó su primer discurso en un acto en el Parque Rodó, tras haber anunciado su incorporación al sector mayoritario del Frente Amplio a fines de agosto. Ahora les quiero contar cómo vamos a seguir, cómo voy a seguir con ustedes, porque es con ustedes o no es. La candidata a vicepresidente por el Partido Nacional, Valeria Ripoll, participó por primera vez del acto de Masoller, una de las principales conmemoraciones en la liturgia de la colectividad, tras su pasado sindical y como integrante del Partido Comunista. No hay otro partido, no hay otra actividad, no hay nada que se compare con esto. De verdad que el Partido Nacional es único. Más allá de actos y discursos, un hecho político relevante que tuvo una mujer como protagonista fue el anuncio de Laura Raffo que, disconforme con la decisión del herrerismo de no llevarla como primera candidata al Senado pese a haber sido precandidata presidencial, se alejó del sector. Es un futuro que me va a tener trabajando junto a mis compañeros de partido y sobre todo poniendo lo más importante adelante, que es el destino de los uruguayos. Si bien ninguna de ellas se postula a la presidencia, salvo en el Partido Colorado, todas las colectividades con representación parlamentaria completan sus fórmulas con una figura femenina. Eso, más allá de que en mayo el Parlamento rechazó el proyecto de ley de paridad de género, que planteaba la igualdad entre hombres y mujeres en la integración de los órganos electivos nacionales, departamentales y municipales. ¿Cuál es el rol de la mujer en la política uruguaya actualmente? ¿Hace falta una ley de paridad de género? ¿Las mujeres tienen las mismas posibilidades de acceso a lugares de preponderancia en el sistema político? Lindo tema el de la noche de hoy, va a estar picadito, variado. Voy a darle las buenas noches al panel que tiene nuevamente al titular Raúl Castro. ¿Cómo le fue de vacaciones? ¿Disfrutó? Hermoso, pero Muy los bien. extrañé. Muy bien, nosotros también. Bueno, ¿cómo analizan ustedes la situación que se dio con Laura Raffo en el Partido Nacional, en el herrerismo? ¿Creen que si hubiese sido un hombre, se hubiese dado esa traición, Rodolfo? Viviana, la democracia, decía Spengler, es la dictadura del dinero. Es indiferente que sea hombre o mujer. Absolutamente indiferente, no cambia nada. Es una discusión vieja decir si la mujer está en la política o no. Siempre que haya o dinero en competencia o talentos y virtudes. El sexo o el género no deberían entrar en la discusión. Para mí, ni el sexo ni el género entran en la discusión. Entra el dinero, si es que efectivamente la democracia es, como dice Spengler, la dictadura del dinero, o el talento y las virtudes que no conocen de sexo y no conocen de género. Me gustaron varios de esos puntos, vamos a ir ahora después a profundizar. ¿Tomás? La política tiene mucha ingratitud, para mujeres y para hombres. Me lo decía Selmar Michelini. Muchas veces no se respetan ni la palabra ni los acuerdos. Yo no creo que tenga que ver con que sea mujer o sea hombre. Tiene estas características. Laura Raffo sufrió una gran ingratitud, sufrió una gran decepción, hizo un gran esfuerzo en la campaña electoral y no tuvo la recompensa y no se cumplió la palabra que con ella se había prometido. Raúl. El respeto y la ética no deberían tener sexo, pero creo que el machismo es especialmente antiético e irrespetuoso. Es más, estando de acuerdo pero corrigiendo de la plana a mi amigo Fattoruso, le diría que el capitalismo
es la dictadura del dinero, no la democracia. Vamos a presentar a nuestras invitadas de la noche de hoy. Tenemos a dos mujeres. Mónica Xavier, candidata por el Frente Amplio del Senado. Bienvenida. Muchas gracias. Y Lorena Quintana, candidata a la vicepresidencia por Cabildo Abierto. Bienvenida. Muchas gracias. Estamos en días en los que los partidos definen y arman sus listas, ¿no? ¿Quiénes va en qué lugar? Si es hombre, si es mujer. Hay una ley de cuotas por cumplir. No va a haber lista paritaria porque en esta legislatura no se logró aprobar. ¿Qué posición tienen ustedes, ¿no?, con el tema de la paridad y si efectivamente creen que lo que tenemos ahora, la ley de cuotas, sirve? Porque en definitiva también hay muchas mujeres que saben que figuran en un lugar, pero que no van a asumir porque están ahí justamente para cumplir una ley. Lorena, ¿cuál es tu posición? Bueno, yo soy nueva relativamente en esto, ¿no? Creo que si hubiera estado la paridad hubiéramos tenido problemas porque éramos más mujeres que hombres en la lista que hicimos del Encuentro Nacional Cristiano. Personalmente entiendo que cuando me eligen como candidata a la vicepresidencia no fue porque era mujer. De hecho, Cabildo Abierto votó en contra, ¿no?, de la paridad. Y Guido, cuando me propone, me dice que iban a ser 4 los temas que Cabildo Abierto iba a profundizar, que tenía que ver con la seguridad pública, con el tema del endeudamiento de los uruguayos y la usura, adicciones y la defensa de la vida y la familia. En adicciones y en la defensa de la vida y la familia es en lo que he trabajado toda mi vida. Entonces, sin duda que era como había un complemento entre los dos en estos temas y que por eso podía estar en la fórmula presidencial. No viví hasta ahora, que vengo iniciando mis pasos, no viví nada que tuviera que ver con discriminación por mi sexo. Segunda vez que Cabildo Abierto se presenta a una elección. La elección pasada no tenía fórmula paritaria, en esta ocasión es sí. Verdad. Mónica, ¿cuál es tu posición? Absolutamente convencida de que existe una enorme dificultad para las mujeres en política, de que existe discriminación, de que si no es con alternativas legales o medidas que estimulen la participación, los partidos políticos son el fundamental obstáculo para que las mujeres lleguen a lugares de decisión. La academia lo ha estudiado a lo largo de los años y siempre existe dentro de los partidos políticos mecanismos por los cuales, bueno, si el líder más conocido es un varón, hagamos que encabece la lista. Y hagamos que si existe la ley que hoy nos rige de que de cada 3, 1 sea de diferente sexo, el orden es varón, varón, mujer, lamentablemente. Por nuestra ingeniería electoral es muy difícil, no siendo la primera, llegar a la Cámara de Representantes en la mayoría de los departamentos. No en Montevideo, no en Canelones, capaz que no en Maldonado, que tienen mayor cantidad de representantes. Pero en el resto, en los 16, 17 departamentos, donde sale uno por el oficialismo y otro representante por la oposición, si las mujeres no encabezan, no llegan. En el Senado, la ingeniería es de otra naturaleza, entonces es más factible que las mujeres lleguemos de mejor manera. Pero el Frente Amplio tiene incorporada la paridad, aunque no haya sido por ley, no por disposición interna, y yo creo que es de justicia, es de derecho que las mujeres, que somos el 52% de la población, tengamos la chance de estar representadas igual que los varones por una cuestión de derechos. Ojalá los talentos y las virtudes sirvieran para definir tantas cosas como dice la Constitución, pero lamentablemente la realidad es otra. Rodolfo. Es interesante lo que hemos escuchado. Ahora, este es un defecto de los partidos, del propio sistema de partidos, que si no respeta el talento, no respeta la virtud, ¿por qué vamos a forzarlo a respetar también a las mujeres o a los hombres, a los rubios, a los morochos, a los peludos, a los pelados? Digo, cuando no hay un buen funcionamiento de talentos y no hay un cursus honorum que premia el talento, la capacidad y el espíritu de compromiso, y lo que premia son determinados privilegios, sean económicos, sean de sexo, sean de postura en otro sentido, cuando no se premia ni el talento, ni la capacidad, ni el compromiso,
están en riesgo las mujeres y los talentosos, talentosas, sean hombres o mujeres. Quiere decir que el problema es no con las mujeres, sino con los partidos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Una ley de paridad para que los estúpidos y los inteligentes estén equiparados? No, no lo podemos fabricar una ley de esa manera. Claro, el tema es que muchas veces nos acordamos de hablar del talento o de exigir la capacidad cuando justamente aparece una mujer. Ahora, ¿todos los que están en el Parlamento y son hombres tienen talento y tienen capacidad? Yo creo que no. Si no, no funcionaría el país como funciona. Obviamente que creo que no. Este es el gobierno de los peores. ¿Tomás? Siempre. Fíjense una cosa, en materia de mujeres, gobierno y política, Uruguay tiene una de las características prácticamente únicas en el mundo. Las decisiones que se toman en Uruguay desde los tres poderes en Uruguay están en manos de mujeres y no de hombres. El presidente de la República es hombre, la vicepresidenta de la República es mujer, la ministra de Economía y Finanzas es mujer, primera ministra de Economía en la historia del Uruguay, la ministra de Salud Pública es mujer, la ministra de Industria y Energía es mujer, la presidenta de la Cámara de Diputados es mujer, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia es mujer, la presidenta de Antel es mujer, la presidenta de UTE es mujer, la presidenta del Banco Hipotecario es mujer, la presidenta del SODRE es mujer. Las autoridades de la enseñanza en Uruguay son mujeres. ¿Qué querés decir con esto? Quiero decir, cuando me dicen, no pasa esto en los países del mundo, en muy pocos países del mundo, las decisiones de las cuales depende el funcionamiento de Uruguay, hoy están en manos de mujeres que no llegaron allí porque simplemente son mujeres, por talento, por capacidad. La intendenta de Montevideo, la ciudad más importante, es mujer. Tenemos 3 intendentas en el interior. Bien. Entonces, les digo, esa es la realidad del Uruguay. A veces se enojan conmigo y dicen, ¿cómo que las mujeres mandan? En Uruguay mandan las mujeres. Y en casa también. En casa Un también. estudio de KPMG México sobre la fortaleza de los liderazgos femeninos nos hace ver que para superar la crisis, la adaptabilidad, la agilidad, la resiliencia, la inteligencia emocional, la conexión con otras personas, el pensamiento estratégico, la visión general y particular, la innovación, la capacidad de trabajo en equipo es netamente superior en la mujer. Por lo tanto, yo creo que la paridad es inteligente, por eso es necesaria. Mónica, sobre esto que decían Tomás y Rodolfo. Dos cosas. Por un lado, yo creo que se han dado grandes avances en Uruguay, producto del trabajo pertinaz de mujeres de todos prácticamente los partidos políticos, que hemos tratado de juntarnos en todas aquellas cosas en las que coincidíamos para avanzar. Pongo solo un ejemplo a nivel parlamentario. La ley de violencia doméstica, que se empezó en el 2001 y se terminó en el 2002, si no hubiera sido por la bancada bicameral femenina, en ese año no hubiera salido. La resistencia era muy grande en todos los partidos políticos y tuvimos esa capacidad de generar hace 24 años ese ámbito de coincidencias, voluntario, multipartidario, bicameral, o sea, cosas que muestran que cuando hay voluntad podemos coincidir en muchas cosas y en otras, sin duda, tenemos proyectos completamente diferentes. Estoy convencida de que existe el patriarcado, existe la discriminación. El que hoy en este ámbito político haya mejoría no significa que hayamos avanzado lo suficiente con relación a nuestra propia historia y a la región. Uruguay tiene una representación a nivel del Parlamento que es menor que el promedio de la región. El resto del mundo se ha estancado mucho. Europa ya no es lo que era antes. Los países nórdicos siguen teniendo mucho más representación. Pero Uruguay, que en 1927 votó por primera vez el plebiscito, debería tener otros avances y realmente en el Ejecutivo no hay nada que obligue es la voluntad política. Sí. Y en el Parlamento, bueno, lamentablemente fracasó la ley de paridad. Lorena, ¿compartís esto que decía Mónica de el patriarcado? Mira, sí, mi ejemplo es Cabildo Abierto, ¿no? Que es el que integro ahora. Nosotros tuvimos 4 ministros, porque tuvimos 2 de vivienda y 2 de salud, 2 mujeres y 2 varones, ¿no? En este momento integro la fórmula
realmente yo no he vivido esto a la interna, soy relativamente nueva, lo sé y quizás en algún momento me toca vivirlo, pero realmente no. Sin duda que somos distintos, ¿no? Que pensamos distintos, que actuamos distintos. A veces, no sé, una de las propuestas de seguridad de Cabildo es que los presos, y cuando habla Guido dice que los presos trabajen 8 horas obligatoriamente de lunes a sábado. Y yo digo que le paguen la pensión alimenticia a los hijos, que no, tenemos como formas distintas de a veces de decir las cosas. Creo que a veces pensamos de forma distinta o miramos las cosas de forma distinta. No he vivido esto realmente. Hablaba, Mónica, también de la ley de violencia basada en género y te he escuchado plantear de que, a tu entender, tiene que tener algunas modificaciones. ¿Cuáles serían? Sin duda que cuando una ley dice que ante la duda el juez tiene que decir que la mujer siempre tiene razón, eso es injusto, ¿no? Me han llegado una y muchas historias de hombres que han sido denunciados de una forma falsa, ¿no? Y que han sido sacados de su casa, muchas veces la casa que era de ellos, y que además el taller donde trabajaban estaba dentro de su casa, o sea que se quedaron sin la casa, sin el trabajo, ¿no? Y con denuncias falsas. Creo que las denuncias falsas en Uruguay no deberían de existir y que además, luego que se comprueba que fue una denuncia falsa, no pasa nada, ¿no? Entonces hay una y hay muchas historias, porque me han llegado realmente muchas historias de denuncias falsas. ¿Por qué? Porque ante la duda la mujer tiene razón. O sea, el hombre desde el día 1 está condenado. Desde el día 1 es el culpable. ¿No? Entonces creo que sí, que hay que, en especial el tercero, ¿no? de la ley, que hay que eliminarlo. Por las denuncias falsas. Por las denuncias falsas. Mónica. No hay ninguna corroboración de que eso sea así, lo cual no quiere decir de que no exista, como en todo procedimiento, la eventualidad de alguna situación injusta. Pero creo que la ley de violencia de género, la del 2018, que es un salto en calidad respecto a la violencia doméstica del año 2002, y que está hecha con los mayores parámetros y garantías, porque no fue una ocurrencia de 2 o 3, sino que está chequeada, está elaborada con los mejores estándares internacionales de respeto a los derechos, y que tiene siempre, como en otras partes del derecho, la posibilidad de que se considere válida, en este caso, la situación que afecta principalmente a las mujeres. Me van a decir, también hay hombres golpeados, sí, la ínfima cantidad de personas, o violencia cruzada, también es muy menor, pero que si se corrobora la falsedad, o no sé, coincide, nadie le va a dar a la mujer la decisión favorable. O sea, es como en un conflicto entre el patrón y el empleado, en principio pensar que el empleado como el más desigual en esa relación de poder debe ser considerado, pero nadie le va a dar la razón si no se justifica en el proceso judicial el que la tenga. La verdad es que yo, las historias que he escuchado, realmente creo que es una ley discriminatoria e injusta. Y que es verdad que una vez que se comprueba, muchas veces para que el hombre volviera a su casa, que a veces eran el dueño de la casa o era el que pagaba el alquiler, y ahí estaba su taller, tiene que hacer un desalojo, no tiene que llevar meses y años para poder recuperar el lugar que era de él por una denuncia falsa. Las denuncias falsas existen, la ley es injusta y es discriminatoria. Rodolfo. Sí, hemos tenido programa tratando este tema. Lo discutimos en su momento. Y es interesante. Y una de las cosas que yo decía en ese momento, es oportuno decirlas ahora. El que golpea no es un hombre, es un golpeador. El que mata es un asesino, no es un varón. Hay asesinos porque son asesinos. El delito no tiene sexo, no tiene género. Y entonces, la ley de género ha sido realmente más mala que buena. ¿Por qué? Por estas cosas, por lo que está diciendo la señora. ¿Compartís lo que plantea Lorena? Totalmente comparto, porque se ha expuesto, yo no sé cómo la candidata a senadora dice que no se ha podido comprobar los hechos. Están infinitos testimonios en la justicia de hechos que han dejado a los hombres de una manera injusta fuera. Cuando digo los hombres, digo a los padres, digo a los esposos, no porque sean del sexo masculino,
sino a ese cónyuge que le toca ser hombre, de una manera absolutamente injusta, fuera de los derechos de su familia. Me parece bien haber atajado la discriminación patriarcal hacia la mujer. Eso es una cosa, pero esto que se hizo es algo muy grave y muy diferente. Bueno, hace poco participé en un debate en el CLAE y allí se dijo que por primera vez se va a hacer un estudio en Uruguay sobre las supuestas denuncias falsas. Los datos que hay son de referencias internacionales en donde ha habido ese tipo de acusación, de que las leyes integrales contra la violencia de género generarían situaciones injustas y no se han corroborado. Así que creo que próximamente vamos a tener datos que avalen lo que estoy diciendo. Es un prejuicio, entonces, se hace por las dudas. No, no. Y si dice, vamos a tener los datos, no los tenemos. No los tenemos hoy. De lo que hay evaluado, no surge... No hay datos de denuncias falsas. Sí hay casos que se conocen, pero no hay qué porcentaje, cuántas denuncias falsas hay, qué porcentaje, en definitiva, cómo terminaron esos casos, ¿no? Vivi, y no serían la mayoría, sino que podría ser alguna situación. Además estamos hablando como si partiéramos de una misma base. A ver. Cuando históricamente la mujer ha sido constantemente dominada por un machismo que es hereditario de una supremacía que tiene que ver también con el capitalismo, obviamente, donde el patrón, donde el hombre ejerce todo su poder y también lo ejerce en el vínculo con el género opuesto. Tal es así que la mujer hoy todavía sufre la doble jornada laboral porque tiene el trabajo remunerado, pero además tiene el trabajo no remunerado y el trabajo doméstico que cae sobre sus espaldas en el 90% de los casos. Tal es así que sufren acosos laborales y sexuales que los hombres no sufren. Tal es así que faltan políticas que favorezcan la conciliación entre el amamantamiento y la crianza de los niños, que es otra de las cosas que cae sobre la mujer. Las mujeres políticas sufren un 30% más de violencia digital virtual que las mujeres políticas, que los hombres políticos. Tradicionalmente, la voz pública es la voz asumida por los varones. O sea, no partimos de la misma base. Por eso es que es necesaria la ley de género. Porque el machismo que tenemos inmerso adentro, yo me pongo en primera persona, nos tiene que hacer ver la colectividad que ese machismo es equivocado. Rodolfo, ya voy contigo, pero quiero darle la palabra a Lorena. Como médico atendí muchas veces a mujeres víctimas de violencia, sin duda que sí, y sin duda que existen y que hay que abordar este tema. Pero también he escuchado y he acompañado denuncias falsas, donde el hombre, no importa lo que diga, porque no va a ser escuchado, no importa la prueba que traiga, porque no va a ser valorada esa prueba. Entonces, eso es injusto y eso es discriminatorio. También hay situaciones de abuelos que tienen violencia de parte de su hija y también hay niños varones que son violentados por sus madres o por quienes los están criando femeninos. O sea, no por ser mujer es uno siempre víctima y no por ser varón es uno siempre el agresor. Sí, a mí ahí la duda que me surge es si por ahí la falla está en lo que está escrito, en la legislación, o en cómo se está aplicando y en que de definitiva hay gente también que se está aprovechando de batallas sociales que se han dado, de derechos que se han conquistado, y ahí por ahí quizás no hay un agujero a llenar, ¿no? Es la duda que me queda con el planteo. Igual está escrito que ante la duda la mujer tiene razón, ¿no? Ha sido una ley que ha sido muy escasamente implementada. Y el argumento es ¿por qué la ley no se creó con presupuesto? Bueno, porque las leyes no se crean con presupuesto. El presupuesto es un momento legislativo, las rendiciones de cuentas anuales y el que uno avance legislativamente en determinado momento, por ejemplo, en el fin de un periodo legislativo, hace que existan esos desfasajes por los cuales el siguiente periodo tiene que asignar en materia presupuestal la dotación para que las leyes se implementen. Yo no comparto eso de que, entonces porque no coinciden los tiempos no avance legislativamente. No, no. Hay que avanzarlo y luego hay que tener la responsabilidad de presupuestariamente hacer las dotaciones que correspondan.
Entonces, hay muchas cosas de la ley que no se han implementado. Puede existir mala interpretación también. Lo que no hay es una ola de mujeres que vayan y denuncien falsamente y pasen por todo el periplo que supone una denuncia de esa naturaleza. Y quiero introducir un tema que es la falta de autonomía económica de las mujeres. Las mujeres tenemos menos empleabilidad a lo largo de nuestra vida, los jóvenes también, pero bueno, la juventud es un periodo transitorio, muy corto lamentablemente. Las mujeres a lo largo de la vida tenemos mayor dificultad de empleabilidad, entre otras cosas porque tenemos mandatos sociales de cuidados y el mejor plan de empleo que se pueda armar, si no hay un sistema de cuidados que nos dé garantías de que quienes lo requieren en el núcleo familiar van a tener la posibilidad de tener cuidados de calidad, y de que además vamos a repartir de mejor forma la corresponsabilidad en los hogares, bueno, es muy difícil que las mujeres puedan volcarse o al mercado de trabajo o a seguir estudiando, y en este país promedialmente somos mucho más educadas y capacitadas que los varones, pero existen estas trancas que sin duda en la política tienen un anclaje muy, muy particular. Hay una ONG, Damnificados por la Ley de Género, que ahí están las historias de tantos uruguayos que han sido damnificados por esta ley y que además nos hace ver, cuando uno mira la ley, mira las historias, que son una película de terror lo que han vivido estos hombres y estas familias. Y que lo que tenemos que pensar es que nadie está libre, porque todos tenemos hijos, sobrinos, hermanos que pueden ser víctimas de una denuncia falsa. Quiero introducir otro tema, pero me piden la palabra acá en el panel. No, alguna aclaración y un poco para volver a la política también. Digo, lo que afirma Raúl de que el camanchismo es un invento del capitalismo es un error histórico, es solamente no conocer la historia lo puede explicar. Porque en el África primitiva no existía el capitalismo y había machismo, y en las sociedades musulmanas no existía el capitalismo y existía el machismo. El capitalismo ha sido la sociedad que ha permitido redimir la condición de la mujer sojuzgada, habilitando la educación, habilitando el derecho al trabajo, como en otras sociedades no existió nunca. Esa es la primera aclaración. Y la segunda aclaración tiene que ver con el tema nuevamente de la ley de género. La ley de género, convertir en ley la casuística ha sido un verdadero problema. ¿A qué le llamas casuística? A la suma de casos. Cuando hubo una cadena de femicidios, porque femicidios hay todos los días, lamentablemente, claro. Hay parejas que hay femicidios y masculinicidios. Ahí no es necesario ninguna estadística. Hay infanticidios, hay abuelicidios y hay adulticidios. Está lleno de asesinos en una sociedad que ha perdido los valores y que no desalienta el delito. Está lleno de criminales. Cuando arreciaron en un periodo algunos crímenes contra mujeres, empujó la idea, siguiendo algunas directivas internacionales, de la ley de género, que produjo, vuelvo a decirlo, más daño que bien. Más daño que bien. Vuelvo al tema de la política. O sea, ¿vos creés entonces que existe patriarcado, no creés en la violencia hacia las mujeres? Yo no digo. Digo que en esta sociedad hay violencia, digo que las mujeres son víctimas de violencia, digo que los hombres son víctimas de violencia, y vos lo ves todos los días en el informativo, matan todos los días a gente, esos son masculinicidios. Bien. Todos los días. Raúl. No, creo que las estadísticas hablan por sí solas, estamos hablando de los femicidios, y los femicidios es un problema pero mayúsculo que tenemos los uruguayos y que tiene el mundo entero. Pero en cuanto a la participación, además, creo que el capitalismo incentiva el machismo y el machismo el capitalismo también. No tiene nada que ver eso con la cantidad de tiempo que hace que está el capitalismo y el machismo. No, que uno incentiva al otro no hay duda ninguna. Bien. Con respecto a que en el año 75 el 10% de los parlamentos de las democracias del mundo eran mujeres. En el 85 un 11% y hoy solamente un 20%. Mirá lo lento que avanza la paridad de género y lo mal que hace para el desarrollo del mundo. Permitime, eso tiene que ver con la decadencia que vive la sociedad. España hace 20 años, en esa época, la gobernaba
Felipe González, que era un gobernante en serio. Ahora la gobierna Pedro Sánchez, que es un payaso. Me quedaron un montón de temas este bloque afuera. ¿Qué estás diciendo? No me dieron tiempo de introducirlo. Con España, es mundial lo que estoy hablando. Raúl, te pido un Parlamento de la momentito. democracia. Pero el mundo es una decadencia. Es una decadencia. O sea, que haya más Cuando mujeres en el gobernaba, Parlamento es una decadencia. te voy a decir una cosa. Cuando gobernaba Pelean, Andrés pero Malraux, el Ministerio de Cultura en Francia, aquí estaba Albarroballo. Es una diferencia abismal. Mirá. ¿Qué querés que te diga? Bien, vamos a ir a una tanda, tenemos que hacer una breve tanda, pero nos queda mucho. Hay varios temas que quiero plantear para aprovechar que tenemos a dos mujeres acá. Quiero hablar sobre el aborto, quiero hablar también sobre el consumo que tiene algunas modificaciones, sobre todo en el valor del THC de la marihuana. Y también se viene la pregunta cruzada entre nuestras invitadas de hoy. Así que queda mucho más todas las voces. Breve tanda y ya venimos. Viví el puesto. Viví Uruguay. Gastronomía, estilo y tradición en uno de los lugares más lindos de Carrasco. El Puesto, la parrilla tradicional de Montevideo. Un botón puede servir para muchas cosas, incluso para salvar su vida. Porque los accidentes en el hogar suceden, el botón de Helpline permite hablar y solicitar ayuda dentro y fuera de su hogar. Teleasistencia de Helpline. Seguridad para el adulto mayor, tranquilidad para toda la familia. Las mujeres fueron protagonistas en la última semana de campaña electoral, por eso estamos hablando de mujer y política. Hemos tocado varios temas, pero quiero introducir uno nuevo con nuestras invitadas, porque son dos mujeres, pero tienen posiciones distintas, ¿no? Esto de compartir género no significa pensar igual, ¿no? Y hay un tema sobre el que tienen distintas posturas, que es el aborto. Hace algunos días se conocieron los últimos datos, que son los de 2023. Marcan que en 2023 se registró la cifra más alta y en una década se acumularon 106 casos. ¿Qué análisis hacen de estas cifras? Y Lorena, para conocerte también, ¿cuál es tu posición? Bueno, yo creo que hay vida desde la concepción y creo que las personas tienen derecho a vivir, que el primero de los derechos es el derecho a vivir. Entiendo que hay situaciones bien complicadas que puede vivir una mujer, pero así todo entiendo que el primer derecho es el derecho a vivir. Cuando se regula, cuando se decreta la ley de aborto, cuando sale la ley de aborto, decían que en especial que era para esos casos paradigmáticos, tristes y horribles que existen, de la gurisa de 14 años abusada por su padrastro, ¿no? Y que, bueno, quedaba embarazada, que es una situación bien difícil de violencia, de falta de cualquier cosa, ¿no? Pero la situación actual es que de los casi 11.000 abortos que hubieron el año pasado, 4 fueron por abuso sexual y no tenían 14 años, ¿no? Yo creo que tenemos que buscar cuál es la razón por la cual las mujeres deciden el aborto y que tendríamos que como país buscar resolver eso, ¿no? Quizás la razón sea la económica. Bueno, pensemos como país cómo podemos apoyar económicamente para que no tengan que decidir por el aborto. Por supuesto que quizás hay una situación que no es la económica. ¿Por qué no pensar en la adopción desde el vientre materno y de esa forma salvar las dos vidas, habiendo tantas parejas que mes a mes sufren la imposibilidad de tener hijos? O sea que no estás de acuerdo con la ley. No. Mónica. He sido promotora de la ley vigente, estoy convencida de que le asiste ese derecho a las mujeres y que cuando se dan estas circunstancias en que después de meditar mucho una mujer resuelve no proseguir con el embarazo, tiene que tener la mayor protección. Lo que creo es que nuestra sociedad está teniendo, por este tema y por otros, la dificultad que significa no tener una educación sexual integral incorporada en la educación formal y que también la educación informal tome nota de estos temas como de otros que nos aquejan como sociedad y que necesitamos mucho más diálogo, mucho más formación en ese sentido. El número no es el número, salvo este año, creciente. Y lo que creo es que tenemos que seguir teniendo en el desarrollo
de la Ley Integral de Derechos Sexuales y Reproductivos, que originalmente tenía el capítulo de aborto, y dado el veto quedaron 2 normas legales, pero creo que hay que seguir profundizando en la integralidad de los derechos sexuales y reproductivos a lo largo de la vida de hombres y mujeres. Hay que trabajar mucho más el respeto del cuerpo de uno para poder respetar el del otro. Se dan situaciones muy complejas, el embarazo adolescente. Fuimos el único país en su momento que lo descendió en una Latinoamérica donde es uno de los principales problemas de las chicas jóvenes, el embarazo adolescente. Necesitamos mucho más educación para que un niño, una niña sepa defender su cuerpo. Hay que decir también que estos son los números de abortos legales, pero siguen habiendo abortos en la ilegalidad, ¿no? Desde que sale la ley hasta ahora hay 106.000 abortos en Uruguay, 106.000 niños que hoy tendrían menos de 10 años que no tuvieron derecho a vivir. ¿Y qué pasa con las mujeres? Yo creo que, por eso te digo, creo que hay que buscar la causa por la cual la mujer decide, pero es otro cuerpo, no es tu cuerpo. Es otra vida y tiene derecho a vivir. Entonces creo que hay que buscar las causas. Hay un estudio de comportamientos reproductivos que analiza, luego de pasada la vida reproductiva, la cantidad de hijos que tuviste, y los uruguayos dicen haber tenido menos de los que hubieran querido tener. Y la causa explicada es la económica. Entonces, si es la económica la causa, busquemos desde el Estado resolver esa situación, sobre todo con la baja tasa de natalidad en picada que tiene Uruguay, ¿no? Todos se sorprendieron porque hubieron 5 o 6 mil niños menos en la educación este año, menos van a ver la que viene y menos van a ver el otro, ¿no? Porque si hay algo que viene en picada es la natalidad. Entonces, realmente ¿Y a qué lo para mí atribuís tú? Mira, creo que hay un tema económico, ¿no? Está demostrado por este estudio de comportamientos reproductivos. Cuando uno empieza a pensar en tener un hijo, piensa en toda la situación económica que eso atrae. Por supuesto que también hay un cambio cultural, ¿no? Donde la maternidad ya no es mirada como el sueño, ¿no? Ya no es mirada como lo mejor que me puede pasar a una mujer, no ser madre. Y todos sabemos que cuando vemos a nuestro hijo por primera vez, sabemos que daríamos la vida por ellos, ¿no? Ese amor de madre. Sin embargo, hoy hay un cambio cultural donde la maternidad ya está vista como que no es un buen proyecto. El Papa Francisco decía hace algunos días atrás que los jóvenes están eligiendo tener mascotas y no hijos. ¿Mónica? Sí, hay un cambio de pauta cultural. Creo que además Uruguay tiene un problema muy grande. La mitad de los niños, de esos 32.000 niños que nacieron el año pasado, que este año van a ser menos, por debajo de la línea de pobreza. Y este es un tema muy complicado en donde tenemos que poder abatir la extrema pobreza infantil. Ahí hay un compromiso del Frente Amplio de que la extrema pobreza infantil tiene que abatirse en los próximos 5 años. Hay necesidad de que... Sí, igual hay un punto ahí, ¿no? Que me parece también que es interesante. En los sectores más bajos justamente es donde la natalidad es más alta, ¿no? Por eso iba a decir, una doble insatisfacción hay en un estudio que ya tiene muchos años que se hizo en nuestro país. Las mujeres de los sectores bajos tienen más hijos de los que querrían tener. Eso algo disminuyó con las canastas de anticoncepciones, con mayor educación y mayores oportunidades en materia de cuidado de reproductivo. Y las mujeres de sectores medios que tienen menos hijos de los que querrían tener. Y hay más que el problema económico realmente, es el tema de tener un sistema de cuidados, de adaptar los CAIF a mayor tiempo del que ya se prolongó, el tener los tiempos educativos, los tiempos pedagógicos que den mayor posibilidad de que los niños estén contenidos, socializándose, aprendiendo y bueno, tener allí otro sustento. Creo que hay un tema que no podemos dejar de pronunciar, hemos tenido un montón de cosas, y es la violencia hacia niñas y niños en nuestro país. El CIPIAF año tras año nos da una idea de que como sociedad estamos con muchos problemas. Entonces, a mí más que la disminución de los niños, lo que me preocupa es cómo tratamos a los pocos niños que tenemos, que debería ser un tesoro, y en eso estoy comprometida a seguir trabajando. Voy con el panel, pero me está pidiendo brevemente Lorena la palabra. No, compartimos lo de la pobreza infantil.
Compartimos que la clase media también tiene una insatisfacción. De hecho, una de las propuestas del programa de gobierno es disminuir el IRPF hasta llegar a un IRPF de 0 para las parejas que deciden seguir teniendo hijos y van sumando el número de hijos. Entendemos que esa no es la panacea, quizás no es la mejor de las propuestas, pero sí para nosotros este tema de la baja natalidad es complejo y es grave. Creemos que trae un grave problema a la seguridad social dentro de unos años y que tendríamos que abordarlo como país, no como partido, sino como una política país donde todos buscamos cómo resolver este problema. Bien, Rodolfo. No, el tema del aborto es un tema central de la moral de una sociedad. Yo estoy de acuerdo, yo lo he dicho también, que estamos en una bancarrota de tipo moral muy grande y por eso la violencia hacia los niños, pero también la legitimación del aborto. El aborto es la pena de muerte sobre otra vida, yo estoy de acuerdo, no se trata del cuerpo de la mujer. La mujer con su cuerpo hace lo que quiere, pero no con el cuerpo del bebé, no con el cuerpo que lleva adentro. Ella es una portadora, no tiene ningún derecho. Ahora, si vamos a decretar la pena de muerte para la vida, yo empezaría por los asesinos y los violadores, seguiría por, no, en fin, por alguna clase de corrupción y terminaría en los niños, pero no empezaría por los niños. No vamos a decretar la pena de muerte para los niños, para los que fueron concebidos. Vamos a empezar, si vamos a decretar pena de muerte y la ley de aborto es una pena de muerte, va contra la vida, empecemos con los asesinos, con los violadores, bien, con los que violentan realmente la convivencia. Bien, Tomás. Hoy el mundo ha cambiado, como decían ustedes, y la mujer ha cambiado. Hoy cuando una mujer piensa que va a tener un hijo, no está solo el tema económico, ella piensa en su vida. Hoy la mujer quiere desarrollarse, quiere estudiar, quiere poder trabajar. ¿Y cómo solucionamos eso? Miren, en Europa, que se ha cuidado mucho este tema, dicen cómo apoyamos a la mujer para que tenga hijos y cómo apoyamos a la mujer en general que enfrenta el tema este. Lo primero es, y la mujer piensa, cuando yo voy a tener un hijo, ¿cuánto tiempo voy a tener que estar sin trabajar? ¿Quién va a cuidar a mi hijo? En Europa hicieron una política de la Unión Europea de generar guarderías. Entonces la mujer que va a tener el hijo sabe, mira, a partir de los 5 meses, 4 meses, vas a tener una atención como se merece tu hijo, vas a poder reinsertarte al trabajo y vas a poder trabajar. En Europa se hizo un gran estudio sobre este tema y uno de los temas que decían todas las mujeres era esa preocupación. Yo, si no, se daba el hecho de que la mujer no podía volver al trabajo, se complicaba las cosas, tengo que darle el hijo a la abuela, a la tía. Tomás, a vos te encanta Europa. Vengamos acá. Yo soy un claro ejemplo. Una mujer de 39 años, no tiene hijos, y uno de los puntos ha sido priorizar su carrera. Porque hay una penalización de la maternidad que hay que poner sobre la mesa. Beatriz Argimón la puso sobre la mesa. Sí, estoy de acuerdo contigo. Entonces, esto yo soy un enamorado de Europa porque tiene estas soluciones sociales tan grandes, pero en Uruguay hace falta esa política también. Comparto. Cambia toda la situación para una mujer si sabe que va a tener un hijo y a los poco tiempo tiene quien se lo va a cuidar. Cambia totalmente. Raúl. A mí me asombra a veces la soberbia de nosotros los hombres, del machismo, ¿no? Que no nos damos cuenta que la decisión debe ser de cada mujer en particular, con su propio cuerpo. Y no solamente de todas las mujeres, sino de cada mujer en particular. Y acá creo que la libertad forma parte fundamental de la filosofía con la que hay que encarar este tema. La libertad de pensamiento, de sentimiento de cada uno de los seres que habitan el planeta, sean hombres o mujeres, como obviamente las que quedan embarazadas son las mujeres, son cada una de las mujeres las que tiene que decidir. Bien, breve comentario sobre esto, porque quiero cambiar de tema, quiero introducir otro antes de terminar y ir a la pregunta cruzada. Relacionado a lo que dijo, no es tu propio cuerpo, creo que la biología es clara y es otro cuerpo. Y me uno a las palabras de Tabaré Vázquez cuando vetó el aborto, es un asesinato agravado por el vínculo y jamás se debería de llamar un acto médico. Mónica. Me parece que está bueno el ejemplo de Europa, porque muchos países dieron bonos, trataron de estimular de todas las formas la natalidad. Y acá lo primero es reconocer el derecho sexual y reproductivo. La mujer va a tener o no va a tener por otras circunstancias, no porque se la estimule con plata para los nacimientos. Me parece que ahí es clave que podamos decidir cuándo, si queremos o si no queremos tener hijos. Y entonces las condiciones en las que la sociedad se desarrolla me parece que son claves para estimular
en un cambio de época que también incluye este tema. Ya que estamos hablando en algún punto de no solo, este tema no incluye solo a las mujeres, pero en su momento también se vinculó a esta agenda de derecho de alguna manera, y estoy hablando con el tema de la regularización de la marihuana, ¿no? Por parte del Estado, con el tema de la venta, la regularización a través de clubes canábicos y demás. Vamos a escuchar ahora la voz de la gente porque los consultamos sobre este punto a raíz de una noticia que también tiene pocos días, y es que las farmacias van a vender una nueva variante de marihuana con más THC antes de fin de año. Vamos a escuchar la voz de la gente y después abrimos este tema a nuestras invitadas y también al panel. Yo creo que el que quiera fumar va a fumar, esté regularizado o no. Y de última, está regularizado, está más controlado. Yo soy una persona que le molesta el olor de la marihuana en la vía pública. Y muchas personas la fuman en la vía pública, entonces como a mí me invade más que nada. No sabría decirte si está bien o está mal, porque para algunas cosas es muy útil, como para el tema farmacológico y todo eso. Pero sí, tampoco es muy bueno también el uso que se le está dando para fumar así en todos lados. En general hay otras drogas que tienen efectos peores, como es el alcohol, y está completamente desregulado. Y no creo que la marihuana sea peor que el alcohol. No sé, habría que ver estudios. Y yo, para mí, cada vez se vende más. Lamentablemente, cada vez hay más loquitos fumando, y tanto muchachos como muchachas, ¿eh? Es duro y parejo. Yo creo que se controló todo bastante bien y estoy totalmente de acuerdo. En parte, el que la quiera consumir, porque nadie obliga a nadie a consumirla, ¿no? O sea que en parte estoy de acuerdo. Controls, más de 50 años de experiencia en control de plagas y hogares, comercios e industrias. Garantizamos la seguridad de su familia y empresa. Los límites los ponemos nosotros. Con esta voz de la gente variada abrimos el debate. Acá me están diciendo con el panel, por favor. Con el panel, por favor. Yo abrilo. lo dije. Tenés la palabra. A ver, ¿qué tan desesperante es tu opinión? Contanos. No, es gravísimo lo que estamos viendo. A ver. Es absolutamente grave. Cuando se empezó a discutir esta maldita norma de legalizar la marihuana, invento del Frente Amplio, compra de una agenda internacional, cuando se empezó a discutir, la cátedra de psiquiatría de la Facultad de Medicina advirtió sobre los efectos adversos de la marihuana sobre la función cerebral, sobre algunas funciones cerebrales. La Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, la Sociedad de Psiquiatras, los especialistas, los calificados, se pronunciaron en la misma dimensión. ¿Qué hicieron los legisladores? Caso omiso de las advertencias que hay. A la gente le queda el cerebro como una gelatina, se le convierten en mermelada las neuronas. ¿Por qué? Porque pierden sentido del tiempo, sentido de la velocidad para la sinapsis. Esos elementos quedan en el estudiante, quedan en el muchacho. Es algo criminal. Que el Estado apadrine esto es criminal. Creo que los responsables de esa política frente al estrago que ha hecho en la generación deberían estar presos, procesados de por vida por haber cometido ese crimen. Tengo una pregunta. ¿Alguna vez fumaste marihuana? ¿Qué te importa? Entonces, Uno de cada cuatro Me parece que no. Sin embargo, tomaste alcohol, ¿o no? Pero, vos venís a hablar de mi vida, ¿te interesa mi vida? No, ¿Querés que te la cuente? Te pregunto porque... Pero te la cuento fuera del programa. En una buena onda. Pero no hay buena onda cuando te metés con las personas. Hablá de ideas. Escuchame una cosa, te estoy hablando de ideas. Hablá de ideas. No te enojes. No me enojo, hablá de ideas. A ver, vamos a darle la palabra a Raúl. El que se calienta pierde. Mirá, yo lo que te digo que es esa gelatina que vos decís que se te forma en el cerebro, es totalmente un cuento, Fattoruso. Te hicieron un cuento enorme y te vendieron un paquete, pero no de marihuana, un paquete de una mentira grandiosa. El THC es una droga, sin duda, no es buena como ninguna de las drogas y tiene algunas cosas que son buenas que también hacen bien para calmar
a cierta gente. Yo te aconsejo. Es equivalente a un litro de leche, y desde un cigarro de marihuana, y desde la ironía, como el yogur. Déjame terminar. Y desde la ironía te aconsejo que pruebes. Capaz que te calmas y te das cuenta que esa manera de vos encarar la situación te está haciendo infeliz. Bien. Tomás. Miren, con ley o sin ley, una cosa es la realidad. 1 de cada 4 estudiantes consume marihuana en el liceo. 1 de cada 4. En la universidad, más del 30% de los estudiantes universitarios consumen marihuana. O sea, una cosa es la ley, una cosa es lo que se quiere hacer, dónde se vende o cómo se vende. Cada uno individualmente tiene el derecho a elegir fumar marihuana, fumar un cigarrillo de tabaco, tomar alcohol. Es una decisión personal. ¿Qué es bueno? No, ninguna de las 3 cosas son buenas. Pero la realidad de Uruguay hoy es esta. Hay un consumo de marihuana que es masivo en toda la población y en todo el país. Mónica, tú estabas en el Parlamento en este momento. Yo promuevo que las personas, sobre todo en edades muy tempranas, no consuman y tengan una vida sana y hagan deporte y se alimenten adecuadamente. Eso no quiere decir que uno no piense que la llamada guerra a las drogas ha sido un error en donde estamos con el nivel de narcotráfico y en nuestro país no solo el consumo de marihuana, el consumo de otras drogas. Estamos primeros ahí o segundos en cocaína en la región. Entonces yo creo que... Ahora, vale salir de acá del canal y ver un montón de gente zombie, ¿no? Sí, la regulación es imprescindible porque las políticas de reducción de daños me parecen que es lo único que podemos implementar y cuanto más basada en evidencia, mejor para poder enfrentar un problema que es muy complejo y que nos hace mucho daño, y en particular a los más jóvenes. Zombie por pasta base y bueno, nos hemos pegado algunos sustos también con otras sustancias como el fentanilo que este año surgió, por suerte, afortunadamente parecía Esperemos un caso que no haya muy aislado llegado. porque en otros países es un grave problema. Lorena. Bueno, primero la bandera de los legalizadores era que esta era la forma de luchar contra el narcotráfico. 10 años después estamos en el peor momento del narcotráfico. Nunca dejó de haber marihuana en las bocas, nunca, jamás. Es más, menudo favor le hicimos al narcotráfico porque es un comercio interminable por la fidelización de los consumidores de cannabis. Esto es un mercado. Y si nosotros nos pensábamos que venderlo en la farmacia iba a hacer que el narcotráfico se fuera para su casa y no lo quisiera mejorar, no quisiera bajar el precio, no quisiera aumentar el THC, estábamos equivocados. Empezamos con dosis de 3%, pasamos a 6, 9, 12 y 15. Cada vez que nosotros aumentamos, el narcotráfico, ¿qué piensan que va a hacer? Lo va a aumentar, porque esto es un mercado. Entonces no es la forma de luchar contra el narcotráfico, porque ahora nosotros pasamos a 15, el narcotráfico o lo aumenta más, porque el consumidor va a ir a buscar el que pega más, por lo tanto el que tenga más THC, o el más barato y que pegue más. Entonces, cuando nosotros no subamos, el narcotráfico lo va a subir para que vayan al mercado del narcotráfico. O peor, lo va a empezar a unir a otras drogas, va a poner pasta base con marihuana para que pegue más. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? Es imposible imitar lo que hace el narcotráfico desde el Estado. El narcotráfico le vende a niños, te vende a cualquier hora, la cantidad que quieras, te toma la cédula como parte de pago, los championes como parte de pago, prostitución como parte de pago. Tenía pacientes que iban a pagar con sexo las deudas de su hermano. Entonces, lo que estamos haciendo para mí es un grave error. Y decir, como dijo él, que no pasa nada, que no es así, es peor todavía. Y decirlo desde este medio televisivo, peor todavía. Porque el cannabis puede causar cáncer de testículo, esterilidad en el hombre, infecciones respiratorias por hongos. No te permite aprender, no te permite estudiar. Bien. En un chiquilín con un nivel intelectual alto lo disminuye, pero en el que tiene un nivel intelectual bajo, al que le cuesta, no le permite estudiar. Entonces, eso es un grave error que tuvo Uruguay. El Estado sí puede hacer mucha cosa por el narcotráfico, sin lugar a dudas. Cosas que no debe hacer, por ejemplo, dejar que el lavado de activos sea lamentablemente fértil en nuestro país. Cosas que sí debe hacer es reducción de daños. Debe educar,
¿no? Y debe trabajar también en los lugares de educación formal e informal sobre estos temas. Pero no es con prohibicionismo, ha quedado más que claro en el mundo que el prohibicionismo no ha dado resultado y entonces hay que ir por la modalidad regular. ¿Me permitís, Vivi? Sí, voy contigo, Lorena. La disminución de daños es otro error en la política de prevención, porque cuando yo baso mi política de prevención solamente en disminuir el daño, como hace la administración lamentablemente esta, que es una continuidad de la última administración del Frente Amplio, lo único que hago es disminuir el daño, consumí todo lo que quieras. Como Estado disminuyo el riesgo y el daño que te hace la sustancia. Entonces, ¿qué hacen? Salen a repartir bolsitas de agua en los bailes donde venden éxtasis. ¿Disminuye el consumo de éxtasis? No. Entonces, ¿qué hacen? Hacen un cartel, como había en la interbañera, que decía, si vas a consumir, para pasarla bien, que sea cannabis de buena calidad. ¿Disminuye el consumo de cannabis? No. Nosotros tenemos una política en Uruguay que no hizo disminución de daños, que hizo prevención de verdad, que buscaba que sean menos las personas que consumían esa sustancia. ¿A cuál te referís? Y es el tabaco. La política de tabaco no decía consumí todo lo que quieras pero ponele filtro, consumí todo lo que quieras que sea un tabaco de buena calidad. No, todo lo contrario. Educó en todos los niveles sobre el riesgo del consumo de tabaco. Prohibió la propaganda. Nuestros hijos no vieron películas donde la felicidad y el éxito terminaba fumando un tabaco. Todo lo contrario. Entonces, realmente tenemos que apuntar, cambiar las políticas de drogas en Uruguay y pasar a hacer verdadera prevención. Porque hacer solo disminuir el daño es como hacer en medicina, hacer solo cuidados paliativos. Bien. Raúl. Creo que hay que legalizar, nunca dije que había que permitir porque no es ganada la droga, al contrario. Pero creo que hay que legalizar a las drogas. Hay que legalizar las drogas, hay que asistir a los adictos, hay que educar a la sociedad y hay que priorizar el deporte, el estudio, el arte y sobre todo la generosidad en esta sociedad que es tan imprecisamente egoísta, digamos, y que ni siquiera en la droga, que es una cosa que nos afecta a todas y a todos, es capaz de mirar al drogadicto como alguien al quien hay que ayudar y no simplemente castigar. Rodolfo. Vivimos en una sociedad perversa desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde hace mucho tiempo, por ejemplo, el Estado es propietario de casinos. Casinos. La ludopatía es una patología gravísima. Y sin embargo, el Estado es propietario de casinos. Es decir, ¿qué podemos esperar de una sociedad que ha entreverado las jerarquías del deber ser por circunstancias que no tienen nada que ver con lo que es la función del Estado? El Estado estimula la ludopatía, la estimula totalmente. El Estado auspicia el consumo de drogas. Una droga lleva a la otra. Una droga, además, vuelvo a decir, la cátedra de medicina, la cátedra de psiquiatría, la facultad de medicina dijo que la marihuana produce daño cerebral, produce daño, sin hablar del daño pulmonar que produce, el humo, sin hablar de todos esos sentidos. Lo explicaron claramente. La Sociedad de Psiquiatría lo explicó. ¿Cómo se puede seguir adelante con eso? Combatir el narcotráfico puede ser un albur bueno o malo, pueden tener políticas adecuadas o inadecuadas, pero nunca es adecuado que el Estado acompañe el consumo de drogas, como nunca es adecuado que el Estado tenga casinos para que la gente se enloquezca. Bien. Lorena, los estudios del daño que puede producir el cannabis son hechos con THC del 3 y 4%. Y nosotros llegamos desde la farmacia, el Estado vendiendo en un 15%, cuando todavía no sabemos, porque no hay estudios con 15%, el acelere que puede tener ese daño que produce el cannabis. El narcotráfico, hay que luchar contra el narcotráfico, no hay que intentar imitarlo, hay que luchar verdaderamente, hay que cerrarles las puertas al país. Tiene que encontrar una barrera, tiene que ser difícil entrar en Uruguay. Por tierra, por aire y por mar tenemos que tener las herramientas necesarias para que no puedan entrar. Pero vos vení de Santana do Livramento a Montevideo, ¿te paran en algún momento? No. No.
Entonces, ¿qué verdaderamente lucha estamos haciendo contra el narcotráfico? Y otra cosa que quiero decir, nosotros no criminalizamos a la persona que tiene consumo de sustancias. Trabajé muchos años en proyectos para personas en situación de calle por consumo de sustancias. Lo ayudamos para que pueda realmente mejorar, porque no hay libertad y no hay derecho de que una vida pueda ser perdida al lado de una volqueta consumiendo pasta base con 40 kilos descalzo. Totalmente de acuerdo. Voy contigo, Raúl. Mónica. Toda la porción que rescatemos al narcotráfico con modalidades diversas de regulación me parece positivo. Yo impulsé en el 2001 el estudio de qué estaban consumiendo nuestros jóvenes. Había irrumpido la pasta base, llegaban chatos a los CTI, a las puertas de los hospitales, y no se sabía cuál era esa mezcla. Bueno, hicimos una comunicación desde el Senado para que se estudiara la composición. De todo eso le ponían de todo un poco. Creo que tenemos que tener muchísima vigilancia, muchísima prevención y muchísima reducción de daños, sí señor. Y esto es una economía ilegal, ¿tá? El tráfico de personas, el tráfico de armas. Por tanto, los activos que generan son Bien. las ganancias lo que los pueden traer acá. Bien. Y comparto que hay que tener otro tipo de reconocimiento en las fronteras y en los campos donde se tiran. Cierro este tema contigo, Raúl, breve, por favor. Así vamos a la pregunta cruzada. Vuelvo a repetir, la marihuana, como las drogas sociales, tienen que formar parte, como el alcohol, primero que nada, de una sociedad que pueda consumirlas libremente, pero sobre todo educada y sabiendo todas las cosas y los perjuicios que puede tener, como muy bien dijo la señora. Es el momento de la pregunta cruzada entre nuestras invitadas de la noche de hoy. Tienen 90 segundos para responder. Tiramos la moneda de la pausa. Arranca Lorena de Cabildo Abierto, así que momento de la pregunta cruzada. Adelante. Voy. En el programa de gobierno del Frente Amplio dice que quieren avanzar en la regulación del mercado de otras drogas. O sea, lo mismo que hicieron con cannabis, con marihuana, lo quieren hacer con otras drogas. ¿Cuáles son las drogas que pretenden vender en farmacia? No, eso no está definido. Lo que hay sí es en materia de droga una insistencia muy grande, tanto en el tema de la prevención desde el lado educativo como desde el lado sanitario. Y sí, el Frente Amplio confía en que, como decía hace un ratito, desde el Estado hay cosas que se pueden hacer regulando para evitar los daños mayores. No es novedad, muchos países lo hacen, ¿no? En donde de repente el consumo por vía intravenosa es más grande y se le desintoxica con drogas de menor intensidad, como tú bien sabes. Por tanto, son una batería de temas que hay que tener para evitar que el narcotráfico siga dañando a nuestra sociedad, en particular a los más jóvenes. Muy bien, Mónica, ahora le pregunta a Lorena. Conozco tu posicionamiento, pero te pregunto, si ingresás en el legislativo, ¿vas a promover la derogación de las leyes en materia de derechos sexuales y reproductivos, incluido el aborto, y la ley de violencia integral de género? Mira, si quisiera derogar la ley de aborto, creo que solo 3 senadores levantarían la mano y serían los 3 de Cabildo Abierto. Tengo claro que ni el Frente Amplio, ni el Partido Nacional, ni el Partido Colorado, ni el Partido Independiente acompañarían a Cabildo Abierto en la derogación de la ley de aborto. Quisiera ir en contra de la ley, en realidad, de la educación sexual con ideología de género que tiene Uruguay. Para mí la ideología de género, que le enseñen a nuestros hijos que no nacieron ni hombre ni mujer, que nacieron neutros y que tienen que decidir lo que quieren ser, que su sexo es designado por el médico al nacer, es un grave error que tiene Uruguay. Así está en el programa de educación sexual colgado como bibliografía recomendada en la última cambio que tuvo la educación. Quisiera ir en contra de eso. Entiendo que lamentablemente ni el Frente Amplio, ni los socios de la coalición. Entonces Cabildo Abierto tendría que crecer muchísimo más para poder cambiar eso en Uruguay.
Bien, hasta acá la pregunta cruzada. Estamos llegando al final, así que les pido un comentario de cierre. Elijan el tema que prefieran. Arranco por el panel, Rodolfo. Bueno, no, vuelvo al tema del principio. Breve. Diferencia de talentos y virtudes, no hacer otro corte en la sociedad, no entre hombres y mujeres, no entre un sexo y otro, sino talentos y virtudes. Lo dice la Constitución. Que no se respete no quiere decir que no sea verdadero. Tomás. La historia ha mostrado que las mujeres uruguayas han tenido siempre un papel clave en este país. Van a seguir teniéndolo. Hay que hacer los esfuerzos para que puedan cumplir todas esas tareas para las cuales están asignadas, pero la mujer sigue siendo clave en este país. El recuerdo y el homenaje para una figura nombrada irónicamente por Fattoruso, la doctora Fraiventina Alba Roballo, que fue una de las primeras feministas de este país y además fundadora del Frente Amplio. No se me peleen en el minuto final. No. Mónica. Agradecerte la invitación y decir que desde mi punto de vista en el legislativo o donde esté, voy a seguir trabajando por el reconocimiento de los derechos que nos asisten a las mujeres, porque las líneas en este país, que cada vez más las veo involucradas con la robótica y con la matemática, rompan los techos de cristal y efectivamente seamos no solo más iguales ante la ley, sino ante la vida. Lorena. Bueno, yo también agradecerte, un placer para mí estar hoy acá. Creo que vengo para defender la vida, para defender la familia, para entender que hay que fortalecer la familia en Uruguay porque no hay problema humano que no necesite una familia fuerte para su abordaje. Gracias. Muchas gracias a ambas por acompañarnos y a todos ustedes por estar del otro lado. Nos volvemos a encontrar en una semana. Que tengan un gran fin de semana y pasen bien. Chau, chau.